Hoy deberían los jubilados recibir a partir de hoy $350 como mínimo de jubilación. Bueno, el gobierno no acepta los dineros de Minera Panamá. Va a ser muy difícil que se cumpla esa promesa. Va a ser muy difícil que se cree el Instituto para el Perfeccionamiento Pedagógico, que se daría también con fondos generados a través del contrato con Minera Panamá. Digo, hay cosas que tienen impacto más allá de simplemente cerrar la mina, despedir a los trabajadores. Y con respecto a lo que leíste, a mí me llama la atención lo siguiente. Esa planta de generación es una planta de 300 megawatts. Le suministra la energía a la empresa minera, pero parte de la energía que se genera en la planta de Minera Panamá se inyecta al sistema. Hitler Cigarrista, periodista y director de elcapitalfinanciero.com, como todos los lunes a las 8:10 de la mañana aquí en Radio Co. ¿Cómo estás, don Hitler Cigarrista? Bienvenido. Hola, Guillermo. Buen fin de semana. Bueno, aquí estamos, que es lo importante. Estamos, siempre hay que estar. Estamos. Oye, Guillermo, tú sabes que esta semana es una semana crucial, porque la gente que está en las protestas y los cierres de calle. Hitler, antes que comience, creo que no sé si tienes un abanico o un aire acondicionado que se está metiendo muy fuerte, sí, y te está jugando en contra con el audio. Sí, ya. Dale. Ya. Ok. ¿Qué te quería comentar, Guillermo? En este fin de semana estuve monitoreando. Nosotros en Capital Financiero estamos publicando todo lo que ocurre con las protestas, los cierres de calles, etc. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que la gente que está en las protestas y en los cierres de calles tienen la peregrina idea de que la Corte este 24 de noviembre va a dictar un fallo, cosa que no es así. Lo que va a hacer la Corte es declararse en sesión permanente. ¿Cuánto puede demorar esa sesión permanente? Nadie sabe. Es como cuando la Asamblea se declara en sesión permanente. ¿Me explico? Tú te declaras en sesión permanente para abordar un tema, para discutir un fallo, pero eso no significa que el fallo va a salir ese día. Y ese error mental puede traer consecuencias muy, muy, muy catastróficas, porque ya vamos superando, Guillermo, el primer mes de huelgas y paros, y esto tiene sus consecuencias. Y nosotros vamos a ver las consecuencias a largo plazo. A largo plazo vamos a tener que pagar un precio muy alto. Si has visto el comunicado de Minera Panamá, ¿quieres que te lo lea? Léelo. Hoy, Minera Panamá, esto es un comunicado del 20 de noviembre de 2023, dice: escucha esto, Hitler, ponle atención por favor. Debido a los bloqueos ilegales por parte de pequeñas embarcaciones que han tenido lugar en el Puerto Internacional Punta Rincón, sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación de la mina, Minera Panamá ha reducido sus operaciones a un tren de procesamiento de mineral y espera quedarse sin suministros para la planta de generación de energía aproximadamente a mediados de la semana que comienza hoy, 20 de noviembre de 2023. Los bloqueos están impidiendo la entrada de suministros necesarios para operar la planta de energía, independientemente de las necesidades de las operaciones, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de Minera Panamá. Es la prioridad de la empresa. Las autoridades locales están presentes y continúan monitoreando y evaluando la situación para lograr un retorno definitivo a las operaciones marítimas. Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción. Además de los importantes pagos de impuestos y regalías que realiza la empresa, la mina representa más del 2% de la población activa total de Panamá y colabora con proveedores locales por valor de casi $20 millones por semana. La contribución económica general de la mina al Estado de Panamá se estima en más de $50 millones por semana, el equivalente a alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Este ingreso se podrá ver afectado si la operación de la mina no continúa. La empresa continúa reservando todos sus derechos legales, locales e internacionales con respecto a los desarrollos en Panamá. Palabras más, palabras menos. Esta gente está preparando para coger sus cosas e irse.
Eh, bueno, yo te diría que no solo para coger sus cosas e irse, sino para demandar. No, no, es que ya Es no lo... un poco, esa más claramente no canta un gallo. eso ya está. Ellos ya, mira, ya los abogados deben estar en el hotel, allá en algún lugar de Europa, con los documentos, nada más que para ponerle la Bueno, fecha y entregarlo. te comento lo siguiente, Guillermo. Yo quería hoy hacer una revisión de lo que está pasando también fuera de Panamá, muy rápidamente, porque digo, esto que estamos viviendo nosotros, las huelgas, los cierres de calle, una cosa son las protestas, otra cosa son los cierres de calles, pero en general, digamos que van de la mano en este momento por parte de los grupos que están liderando las protestas, que son Suntrax, los docentes, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que se nos olvida que fuera de Panamá hay un mundo que sigue caminando. ¿Me explico? Ayer el señor Javier Milei ganó las elecciones de Argentina. Eh, Algunos lo consideran ultraderechistas. En realidad él se reconoce como libertario. Libertario es un grupo de personas que liberales, ultraliberales, que consideran importante la reducción del tamaño del Estado y, la reducción de la participación del Estado en la vida económica de los países. Ellos argumentan pues que si eso se da y el ciudadano tiene libertad para emprender, generar negocios y hacer con su vida y sus bienes lo que él considera, va a haber mucho más progreso que en lo que ha habido hasta ahora. Y lo que marca esa elección de Milei, Argentina tiene estos bandazos ideológicos fuertes, Guillermo. No debe sorprendernos, porque Argentina pasó de Cristina Fernández a Macri, de Macri nuevamente a la tendencia peronista de Fernández, y ahora se va a un candidato libertario. O sea, eso también pasa en Brasil. Hay una distancia larga entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Entonces, son países, pero me llamó mucho la atención el discurso de Milei, eh, porque el típico discurso que se da en estos países donde la situación económica es muy, muy apretada. Un discurso llamando a volver a la época de gloria de Argentina, la época donde Argentina era una potencia económica. Bueno, yo no, no sé, en los años 20 Argentina era un país bastante desarrollado, con una economía igual que la que tiene hoy, de agroexportación muy fuerte, pero no sé si en esta, porque para ser una potencia mundial hoy se necesitan muchas cosas, no solo ser una potencia económica. ¿Me explico? Eh, eh, no es que Argentina, elevando su PIB al nivel de Francia, va a tener un sillón en el grupo de los 7. Eso no va a pasar. Tendrían que pasar muchas otras cosas colateralmente para que Argentina llegara a ese nivel. Y entre ellas, por ejemplo, pues tener un ejército poderoso, armas nucleares. O sea, me explico. O sea, el tema de una potencia mundial es multidimensional. Incluso Brasil, que tiene un desarrollo mayor que Argentina en muchos aspectos, incluso una industria aeronáutica propia, etcétera, no ha llegado a ese nivel de desarrollo para considerarse una potencia mundial. De hecho, en sociología hay un trabajo muy bueno de Rui Mauro Marini sobre Brasil como el subimperialismo. Y es la teoría del subimperialismo de Rui Mauro Marini, un sociólogo brasileño muy, muy importante en los estudios sociológicos. Él analizó el tema de Brasil y cómo Brasil podía jugar un papel regional importante, pero difícilmente podía llegar a los niveles de los países altamente desarrollados, que se desarrollaron precisamente en la época de la colonia sobre la base del saqueo de las riquezas de los países del llamado tercer mundo. Pero bueno, eso harina otro costal. Lo que queremos es destacar que esta elección de Milei nos pone ante un movimiento del péndulo. Tú sabes que América Latina y especialmente Sudamérica se mueven péndulos.
la política, pero también la economía. O sea, hay que esperar a ver qué pasa con Milei, porque Milei propuso en su campaña, digamos, cortar relaciones diplomáticas y comerciales con China para fortalecerlas con Estados Unidos y lo que él denomina el mundo libre. Pero el problema es que Argentina, a través de las exportaciones que se generan a China, hay aproximadamente 2 millones de personas vinculadas a esas exportaciones en cuanto a empleo. No está claro si Milei, ahora que es presidente, estaría dispuesto a pagar el precio de... Milei no es Saúl Méndez, que decide que se cierre la mina y sale a la calle un grupo de seguidores para que se cierre la mina, no importa si se quedan sin empleo 7.000, 40.000 o 100.000 panameños, eso no les parece importante. Yo no sé si Milei, ya siendo presidente, no le parecerá importante cerrar los lazos con China, pero si los llega a cerrar, eso sería, me explico, tendría un impacto regional. Guillermo, porque pondría en entredicho, digamos, los principios sobre la base de los que China ha estado presente en América Latina, que es el principio de ganar, de invertir en los países, de promover el desarrollo de infraestructura, de promover el desarrollo de diferentes tipos de industrias sobre la base de que China gana y los países ganan. Pero eso cambiaría muchas cosas. Hay que ver qué va a pasar con el señor Milei, pero sí hay cosas que están ocurriendo en el mercado internacional que hay que prestarle atención, Guillermo. Fíjate, el precio del Brent, el precio del petróleo en Europa hoy subió $1 y ya está en 81.60. Se estima que para fines de mes, inicios de diciembre, debe estar en torno a los $100 el barril de petróleo Brent, que es el precio de referencia en Europa. Obviamente el Brent está impactado por la guerra de Ucrania y por las sanciones impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, uno se pregunta por qué el Brent todavía no llega a $100. Bueno, si te preguntas eso, tendrías que ver que Asia, o sea, China e India, se han convertido en un canal de desahogo para Rusia. Allí se vende el petróleo y las empresas de estos países lo revenden. Entonces, pues como no está cerrado el mercado para el ingreso del petróleo ruso a la banda como se esperaba, este es el juego de las sanciones, ¿no? Te sanciono, pero busco, si tú buscas un mecanismo para evadir la sanción, yo te compro el petróleo. Y ese juego, pero ese juego tiene un límite y es que estamos entrando en el invierno. Como tú sabes, Guillermo, estamos entrando en invierno y cuando entramos en invierno los precios suben. Los precios de la energía suben y los precios del combustible suben. Ahora, ¿qué pasa, Guillermo, con el petróleo de Texas? El petróleo de Texas está ahorita mismo rondando los $77.61. Pero fíjate, mientras el Brent subió $1, el petróleo de Texas subió prácticamente $2 con respecto a el fin de semana anterior. Con respecto al fin de semana anterior subió prácticamente $2. Ahora, ya va por 76.55 a esta hora. Ese es el precio a esta hora, Guillermo, en Nueva York. 76.55. Y eso significa que ha subido con respecto a cuando abrió hoy el mercado 67 centavos de dólares en Nueva York. El petróleo, el precio del WTI, el petróleo ligero de Texas. Ahora, ¿qué significa esto? Que hoy ha subido
más de 4% el petróleo, Guillermo. Hoy ha subido más de 4% el petróleo. Esto es importante porque una de las cosas que está pasando en el mundo es que todo esto sigue caminando y los países se han ido adaptando. El problema es que esto genera inflación. Allí es donde yo quiero llegar, Guillermo. Esto, el aumento del precio del petróleo en 4%, no se queda en 4% aumento del costo de los bienes y servicios. Eso aumenta, porque claro, aumentan los fletes, aumentan los seguros, aumenta todo lo relacionado con el petróleo, la refinación, el transporte del combustible ya procesado. Entonces, al final vamos a tener costos mucho más altos en lo que va a cerrar el año 2023. Y tenemos que prepararnos para una nueva ola inflacionaria que va de la mano también con lo que está pasando en Israel. O sea, hay dos guerras en este momento en curso, Guillermo, y la gente parece no darse cuenta de lo que impacta las guerras en los precios de los productos. Israel es un invernadero. Tú lo sabes, Guillermo, Israel es el invernadero de Europa. Muchos productos se producen en Israel bajo el sistema de riego e invernación y se enviaban a Europa. Hoy las rutas están comprometidas. ¿Me explico? Hay barcos de la Marina de Guerra estadounidense, hay temor de que se usen lanchas rápidas para atacar esos barcos y otros barcos. Me explico, hay temor de que los iraníes ingresen en el conflicto, hay temor de que la milicia de Hezbollah en el Líbano también participe en el conflicto. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Que encarece los productos y nosotros pagamos más. Si en Europa no llega, si a Europa no llegan los vegetales y la fruta que se producen en Israel, Europa los va a comprar en otra parte. Eso significa menos disponibilidad de productos en el mercado internacional. Tal como ha pasado con el trigo. Cuando Rusia ha cerrado el acuerdo de trigo, el trigo disponible en el mercado se ha reducido y el precio del trigo se ha incrementado. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el mercado internacional, Guillermo, y a mí me preocupa que nosotros, como siempre pasa en Panamá, vemos el árbol pero no vemos el bosque. Entonces, estamos en una situación crítica a nivel internacional, pero no logramos ver lo que se nos viene encima, que es una coyuntura muy difícil, donde los precios van a subir, pero no va a haber empleo. Esa es la realidad, no hay empleo. Fíjate, Guillermo, solo para darte un dato, hay unos 38 hoteles que han solicitado suspensión de contrato laboral en este país, porque ellos esperaban que a partir de diciembre, enero, noviembre empezara la temporada alta, cuando venían llegando más turistas al país, huyendo del frío del norte. Bueno, eso no va a pasar, o va a pasar en una escala mucho menor, y todo va a depender de cuánto duren estas protestas que se están desarrollando en este momento, porque si las protestas se extienden hasta el mes de diciembre, chao, porque los países altamente desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, de donde vienen muchos de nuestros turistas, le advierten a sus ciudadanos: evite visitar este país que está en crisis. Y si usted es canadiense, con más razón. Entonces, vamos a ver una disminución mira, el número de turistas que se tenía planificado para llegar a Panamá este año era de 2.4 millones, Guillermo. Yo quiero que tú sepas una cosa, 2.4 millones es una cifra bastante baja. Sí. Mira, a medio año, República Dominicana ya había superado los 5 millones de turistas. A medio año. 5 millones de turistas habían superado República Dominicana. Y nosotros esperábamos para todo el año 2.4 y no se va a alcanzar. Pero bueno, vamos a la pausa, Guillermo. Vamos a la pausa. Está con nosotros Hitler Cigarrista en elcapitalfinanciero.com.
en Radio Ancon. Evita en el centro de la ciudad, que está colapsado debido a que los grupos ultraizquierdistas violentos han tomado toda la rotonda y todo el semáforo de donde está la estación de la iglesia del Carmen. Todo eso está tomado por violentos grupos ultraizquierdistas. Lo mismo que el corredor sur, que ha sido cerrado completamente debido a que estos violentos grupos ultraizquierdistas están cerrando la vía. Y lo mismo pasa en Howard, así como en Colón, en la entrada de los Cuatro Altos, que con violencia estos grupos ultraizquierdistas pues han comenzado a cerrar las vías. Don Hitler, el cigarrista. No, ya que vamos a llamar a la gente ultraderecha, vamos a llamarlos también ultraizquierdistas a lo que son. Yo también puse usar ese lenguaje y yo sí, a mí sí me conocen fuera de Panamá. Yo voy a comenzar a coger el teléfono y yo voy a comenzar a dar entrevistas a medios internacionales y vamos a decirle a la gente, porque aquí yo veo a los periodistas para mí, ay, que soy ultraderechista, no sé quién, no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo sí les voy a hablar ahora me lo van a escuchar. Guillermo, hoy se debería dar, mira, esto es un tema interesante, hay que revisar qué va a pasar, pero el presidente Laurentino Cortizo anunció, tan pronto firmó el contrato con Minera Panamá, un aumento a los jubilados y anunció que a partir de hoy, 20 de noviembre de 2023, los jubilados que cobraban menos de $350 iban a recibir ese monto mensual, $350 mensuales. Sí, si tú eres un jubilado, que en Panamá hay muchos, que recibía $200, 250, 220, 185, no por descuento de préstamos, sino porque esa era tu jubilación, porque también pasa que muchos jubilados apenas se jubilan, caen en las redes de los préstamos bancarios, de empresas financieras, etcétera, y bueno, reciben mucho menos de lo que debería recibir porque hacen un préstamo. Como todo ciudadano que hace un préstamo, tiene que pagarlo. Eso es así. Pero si usted, su jubilación nominal era menos de $350, según el presidente Cortizo, hoy usted debería recibir $350. Pero ese aumento estaba condicionado a recibir los dineros de Minera Panamá. Ahora yo me pregunto, Guillermo, ¿qué va a pasar hoy cuando los jubilados se apersonen a... Si pueden llegar, porque el otro problema es que puedan llegar. Se apersonen a cobrar su jubilación. Y hoy deberían recibir, los que no tienen descuento, un 125 menos el porcentaje que se le descuenta para el tema de atención médica y medicamentos, que yo no sé, nunca he entendido por qué a los jubilados se les descuenta eso, porque ya están jubilados. Pero bueno, se les descuenta, creo que es un 10%, un 11%, y la pregunta es si ellos van a recibir ese aumento en sus emolumentos, en sus ingresos. Yo pensaría que no, porque el presidente de hecho colocó los fondos transferidos por Minera Panamá, que fueron $567 millones, en una cuenta especial restringida. Lo que me indica que los jubilados no van a recibir el aumento prometido, el anhelado aumento prometido, porque los jubilados vienen luchando por un aumento de su jubilación desde hace años. Protestas en la calle, protestas frente a la asamblea, protestas en el Seguro Social. Ellos han hecho un esfuerzo grande y en algunos casos incluso han cerrado calles a sabiendas de que, tú sabes, no se ve bien que un policía le lance bomba lacrimógena o le entre a cachiporrazo a un anciano, ¿no? Entonces ellos saben que eso genera una imagen negativa y aprovechan eso para hacer sus protestas con cierre de calles incluido de vez en cuando. Pero esta es una interesante pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto que es una interesante pregunta? Porque efectivamente muchos jubilados lo que harían con un aumento, lo primero que harían es refinanciar préstamos. Y eso genera un boom en el sector financiero, ¿me explico? Sí, y refinanciar préstamos. Y luego
y luego gastarse el dinero que les queda en mano, ¿no? Muchos jubilados también apoyan a sus familiares, a sus hijos y nietos, por ejemplo, con el pago de escuela, el pago de bus escolar, o otros apoyos económicos para compra de autos, etcétera. Yo creo que esto es un tema que hay que prestarle atención, Guillermo. Hoy, ¿qué va a pasar? Yo sé que no está en el foco de la gente, pero por eso el capital financiero es capital financiero, me explico. Porque nosotros nos fijamos en esos detalles que los demás no se fijan en términos económicos y financieros. Hoy deberían los jubilados recibir, a partir de hoy, $350 como mínimo de jubilación. Bueno, si el gobierno no acepta los dineros de Minera Panamá, va a ser muy difícil que se cumpla esa promesa. Va a ser muy difícil que se cree el Instituto para el Perfeccionamiento Pedagógico, que se daría también con fondos de digamos, generados a través del contrato con Minera Panamá. Entonces, digo, hay cosas que tienen impacto más allá de simplemente cerrar la mina, despedir a los trabajadores y bueno, con respecto a lo que leíste, a mí me llama la atención lo siguiente. Mira, esa planta de generación es una planta de 300 megawatts. Esa planta le suministra la energía a la empresa minera, pero como en Panamá, tú sabes que nosotros no tenemos un sistema de almacenamiento de energía, Guillermo. A pesar de que ya existen en el mundo grandes baterías en las que se puede acumular parte de la energía que se produce para usarla en caso de emergencia. De hecho, AES Panamá estuvo viendo la posibilidad de traer una de estas baterías al país. Lo que se ha hecho en diversos momentos es traer, cuando hay escasez de energía, sobre todo en el verano, se traen barcazas que producen energía para apoyar el sistema nuestro. Ahora, en este momento está en construcción la segunda planta de gas natural, que la adelanta AES Panamá. Y otra empresa energética que está vinculada al proyecto de Peronomé de generación eólica. Son dos empresas socias en la producción de gas natural licuado, de energía a base de gas natural licuado. Ahora, ¿qué pasa, Guillermo? Hasta que esa planta no entre, parte, y esto es importante que el oyente nos entienda, parte de la energía que se genera en la planta de Minera Panamá se inyecta al sistema y nos da algún tipo de soporte. ¿Cuánto? Eso depende de cuánto consuma la minera, sí, la producción del cobre. Pero esa planta opera 24/7, ¿me explico? Y opera con carbón pulverizado. Hay uno de los acuerdos con el gobierno que está en el contrato y una de las obligaciones de la empresa minera era transformar esta planta de utilizar carbón pulverizado. Ojo, no es carbón simplemente. Esto es importante porque el carbón pulverizado, por lo que me dicen los especialistas, combustiona mejor, más fácilmente, más rápidamente y genera más calor. Pero yo no soy experto en temas de energía, yo le he dado seguimiento a estos temas muchos años y por eso puedo conversar con varios expertos y podría precisar en otro momento. Pero lo que te quería decir, Guillermo, con esto del carbón pulverizado, es que si no recibe la planta el carbón, no puede generar con ningún otro sistema porque no está diseñada para operar ni con diésel ni con gas natural, que era una de las opciones que la empresa estaba viendo, la posibilidad de pasar a gas natural como una fuente de energía, digamos, de transición, porque también se había hablado con otras empresas, incluyendo AES y otras empresas, para la instalación de una planta de generación solar en esa zona. Esa zona donde está la mina
Digo, hay buen sol casi todo el año, exceptuando en esta época, porque está en el Caribe. Vuelvo a repetir, la mina está en el Caribe, en el Atlántico. Entonces, sí, porque yo he escuchado lo de las cuencas del Pacífico. Sí. El agua hace un trasvase extraño por el aire. Y luego... No, si no saben dónde está. Hitler, seamos honestos, la gente no está informada. La gente, yo acabo de ver un tuit de una muchacha. No necesito leer ningún contrato para no querer la mina en Panamá, no sé qué. Y tú ves la foto con aretes de plata y de oro. ¿Sabes dónde sale eso? O sea, es bueno que un niño de 5 años en el centro de África consiga esa plata y ese oro, pero es malo que una empresa de primer mundo lo haga aquí en Panamá. O sea, esa lógica yo no la entiendo. Yo no la entiendo, disculpe. Pero, no, si te lo dicen además, pues, yo no voy a renunciar a uso mi celular con tierras raras y cobre. No voy a renunciar a mi celular, porque es absurdo lo que tú planteas. Cuando se les pide un mínimo de ser consecuente. Claro. Mínimo, sea consecuente. Yo uso un vaso de fibra. ¿De qué es esto? De plástico. Reciclado. No, esto es de fibra de bambú. Sí, el que nos regaló la embajada de Israel. Claro, este es mi vaso. Y es un vaso reciclable y ecológico y toda esa vaina. Lo que parece plástico es de fibra de bambú. Yo no uso plástico. No uso papel. En 3 años, Hitler, ¿tú has visto un papel frente a mí aquí en Radio Ancon? No. No uso papel. No uso pluma. Hace años, Diego, ¿tú has visto un papel frente a mí? Nunca. Yo no uso eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar hablando de cosas de ecología aquí y no practicarla. Tú me ves, yo en mi vida he usado sortija, collar, de nada. De ningún tipo. Y yo vi a un tipo lleno de collares de oro, con una bandera en el centro de la cinta costera, diciendo que estaba contra la minería. ¿Tú puedes creerlo? Tengo la foto. Sí. La gente no se ve. Mira, una de las cosas que yo he aprendido del ser humano es que el ser humano ni se escucha ni se mira a sí mismo. Increíble. O sea, mirarse físicamente, pero también mirarse su conducta. ¿Me explico? Y eso es fundamental porque uno tiene que ser autocrítico. Para poder mejorar, tú no solo debes recibir positivamente las críticas que te hacen, sino también ser autocrítico, saber lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Si eres consecuente con lo que planteas o no eres consecuente con lo que planteas. Yo, por ejemplo, yo no creo en ese ambientalismo a rajatablas y yo me manejo dentro de esa idea que yo tengo de que el ser humano tiene que progresar, tiene que desarrollarse, los países tienen que desarrollarse y tienen que explotar sus recursos naturales. Y yo te voy a hacer una pregunta, Guillermo. Mira, esto es algo que pocos de los que están en la calle, bueno, yo creo que ninguno tiene idea. Panamá ha dado concesiones para la exploración de petróleo en el área del el Caribe colindante con Colombia. Hay varias empresas. Tiene más de 20 años esas concesiones. Hay varias empresas revisando, porque, claro, si hay un bolsón de petróleo subterráneo en ese mar que está del lado de Colombia, los científicos estiman que debe haber también parte de ese bolsón en territorio panameño. Si Pacific Rubiales tiene exploración y además desarrollo en el Atlántico y en el Pacífico cercano a la frontera con Panamá, ¿por qué no va a haber de este lado? Claro. Y también, yo no sé si tú recuerdas la ocasión en la que el presidente Ricardo Martinelli fue a Darién y sacó una vasija llena de pero es que petróleo. La doctora Reina Torres de Araúz fue comisionada por el general Omar Torrijos para hacer esas primeras exploraciones y lo encontraron. El problema era de que parece que estaba en una profundidad y en ese momento salía como muy caro hacerlo. Y como que la cantidad no valía la pena. Pero ya se había hecho. Esas empresas lo único que están esperando es el momento para hacerlo. Esas concesiones tienen más de 20 años. La pregunta, Guillermo, es: ¿van a aceptar los ambientalistas que se explote en el medio del Darién? Vamos a ver. En el medio del Darién, ¿van a aceptar los ambientalistas que se explote petróleo en las costas del Caribe?
Es que nadie sabe eso. Nos quedamos sin esos recursos porque... Esa concesión Pero ya hay la tecnología para hacer eso. Espérate, ya hay la tecnología para hacer eso sí, sin continuar. Pero esas o por lo menos concesiones... reduciendo el impacto ambiental. No es que ahora las van a pedir. Esas concesiones tienen décadas de tardadas. Sí. Oye, Hitler, te mandan una tarea un oyente. Cuéntame. Dice que si podría desgranar el presupuesto de cómo se gasta realmente. Por ejemplo, de $100, cuánto se va realmente a pago de deuda, cuánto se va a pago de salario, cuánto inversión, y énfasis en cuánto se despilfarra en salario y botellas, cuánta inversión se come la corrupción. De 33 a inversión, cuánto se invierte realmente, y 13 proyectos y 20 en coimas y corrupción. Está un poco complicado, pero ahí está. A ver, yo creo que habría que revisar. Primero hay que ver cuál es el precio, porque cada año varía. Claro. Le digo al oyente, o sea, todo varía de acuerdo al presupuesto. Y en los presupuestos, mire, si el panameño leyera las normas que se van a discutir en la Asamblea, se ahorraría muchas discusiones como esta. ¿Por qué? Porque ahí dice, por ejemplo, cuánto se va a pagar de deuda externa, cuánto se va a pagar de deuda interna, cuánto es el presupuesto de inversión, cuánto es el presupuesto de administración o gestión gubernamental. El presupuesto general del Estado contiene todos esos detalles, millón por millón. ¿Por qué es importante eso? Porque, a ver, hay una cosa que se llama peculado de uso ciudadano. Usted que me escucha y que me hizo la pregunta. Cuando un presupuesto está destinado, un fondo está destinado a un uso determinado, sí. Por ejemplo, Panamá dice, ok, este año yo voy a pagar 3.000 millones de deuda externa. Y lo voy a pagar así. El presupuesto define cómo se va a pagar. Cada 3 meses, cada 6 meses, dice cuánto se va a pagar. Si usted agarra ese dinero y lo destina a planilla, porque usted le dio la gana, eso se llama peculado de uso. Eso no se puede hacer. Cada presupuesto en la Asamblea, en el gobierno, tiene una asignación específica. Para que haya un cambio, usted tiene que ir a la Asamblea Legislativa y decirle, mire, yo tengo este presupuesto aquí y necesito trasladar ese dinero a este ministerio para esta labor y el monto es este. Eso se llama traslado de partida. Se traslada a la partida. Y por supuesto, cuando los ministerios por A o B no se gastan el dinero, cuando hay mucho más dinero del que está planificado, también se puede recurrir a una partida extraordinaria. Cuando por ejemplo, el Banco Nacional tiene una ganancia interesante, la gente le paga bien y recibe más dinero del que estaba presupuestado entregarle al gobierno. El gobierno recibe ese dinero extra y determina, bueno, este dinero se va a usar para tal y tal y tal fin, y para eso tiene que hacer una partida extraordinaria. Normalmente muchos ministerios piden unas partidas extraordinarias cuando tienen superávit, pero no son muchos los ministerios que tienen superávit. Hay ministerios que son gasto puro. Miren, señores, la planilla más alta del país es la de los educadores. Revise el presupuesto general del Estado de 2022 y se va a dar cuenta que la planilla más alta, la de educadores, siguen la de los médicos, y la de los médicos no incluye la caja del Seguro Social, porque le explico algo, el presupuesto del Seguro Social, aunque uno piensa en el Seguro Social como una entidad estatal, no es parte del presupuesto general del Estado. El presupuesto tanto de la administración del canal como de la caja del Seguro Social son presupuestos paralelos al Estado. No forman parte del gobierno central esas entidades, por tanto el presupuesto general del Estado no contempla eso. Entonces usted tendría que revisar, sí, a mí me llama la atención, tú sabes, Guillermo, este tipo de preguntas me da la impresión de que estoy frente a un call center. No, pero no, vamos a suponer que la pregunta es legítima y yo lo entiendo. Mire, hace muchos años se hizo un estudio sobre cómo nacieron las transferencias monetarias condicionadas. Ese dinero que se le da al ciudadano a través de programas como la Beca Universal y otros. Surgieron porque
hace muchos años se hizo un estudio y se determinó que de cada dólar, el Estado invertía en estudios y programas para asistir a los pobres, más o menos a los pobres le llegaban 24 centavos. Y los otros 76 se quedaban en el camino, entre consultores, analistas, gente que supuestamente ejecutaba el proyecto. ¿Y qué recomendó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Borre a todos esos intermediarios de la lista. Denle la plata a la gente, que la gente sabe qué hacer con la plata que recibe. Y normalmente, esto empezó en Brasil. Ojo, esto no empezó en Panamá. Esto empezó en Brasil con Lula. Y el concepto de la transferencia monetaria condicionada era un poco también expandir el mercado de consumo, porque había un sector de la población que estaba excluido del mercado. No participaba de la economía de mercado, no compraba, tenía una economía normalmente agrícola de subsistencia, no participaba de los beneficios del mercado, entre comillas. ¿Y qué hizo el Fondo Monetario Internacional, esa entidad izquierdista ultranza? Es un chiste, un sarcasmo. Dijo, dele la plata a la gente y que la gente compre en el mercado lo que necesita, que básicamente la gente normalmente lo que compra es alimentos. Claro, alguna gente se la gasta en licor y en otras cosas que no debe, pero para eso debe haber controles del sistema. Ahora, eso ya se aplica en Panamá. O sea, pero sigue siendo grande el número de dinero, el monto de dinero asignado, por ejemplo, a estudios, investigaciones, diseño de programas, contratación de analistas, contratación de asesores. Todo eso es verdad que nosotros tenemos un tema. Ahora, yo le pregunto al ciudadano, ¿usted quiere un señor Milei que ha prometido reducir el tamaño del Estado? Yo no sé si desde la esquina donde el ciudadano me pregunta por todo eso, él vería bien un señor que llegue y diga, se acabó, aquí nada más los servicios básicos y lo demás para su casa, y a generar empresas si pueden, y si no pueden, muéranse de hambre. Bueno, te digo que Milei anunció hace unos minutos que se va a privatizar YPF, que es la empresa de petróleos, YPF, la televisión pública, la radio nacional y la agencia Telam. Bueno, imagínese usted. Bueno, Telam yo no sé quién la va a comprar. Tú sabes que tiene yo como, en Capital Financiero tiene como 10 periodistas para cada nota que van a redactar. Sí, es que ese es un problema. O sea, digo, imagínese usted que para reducir esos gastos de planilla, aquí llegue alguien y diga, CERTV Canal 11 y la radio se privatizan, se venden. Imagínate si es tan grande Telam, que yo conocí a 3 periodistas de Telam que no se conocían entre sí. No, pero yo te digo, o sea, no lo digo con sorna, porque yo digo, a ver, yo como periodista no quiero que ningún colega en Panamá y fuera de Panamá se quede sin empleo. O sea, el tema es que, a ver, cuando tú te acostumbras a escribir, tú sabes, para una agencia estatal, no es lo mismo que escribir en un periódico, no es lo mismo que escribir en una emisora de radio, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo que escribir en una agencia privada, internacional, no es lo mismo. Y mucha de esa gente no se adapta después de, oye, Guillermo, yo te digo la verdad, por ejemplo, hay instituciones que tienen mucha gente no lo entiende, o sea, a veces yo también comprendo al ciudadano porque no se da cuenta. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, tiene un equipo de prensa poderoso, grande, pero bueno, ellos transmiten en vivo 200 todas personas, las sesiones. 200 personas trabajan en la dirección de comunicación de la Asamblea. Sí, pero ellos transmiten, por ejemplo, mucha gente son camarógrafos, sonidistas, etcétera. O sea, son gente técnica que trabaja en la transmisión de la Asamblea. ¿Me explico? Sí, en la transmisión vía televisión. Señores ciudadanos, la Asamblea Legislativa tiene un canal
que se transmite por cable, Nadie lo que ve. es público. Nadie lo ve, pero ahí está. Sí, ahí está, Entonces, que es útil, que digo, que es una cosa que debería estar. Si hay un gasto que hay que hacer es ese. claro, entonces ese es un ejemplo de cosas que existen y que nosotros podríamos decir, eliminémoslo, reduzcamos el gasto. Y yo soy, sinceramente, o sea, a mí cuando me hablan de reducción de gastos se me eriza la piel. Porque muchas veces cuando estas reducciones de gastos comienzan, lo que pasa es que se termina afectando, y vuelvo a repetir algo que dije ya la semana pasada. Panamá es una economía de consumo, no es una economía productiva, no es una economía industrial. Mire, si usted compara Panamá con Argentina, es imposible compararlo, porque Argentina produce y exporta, porque Brasil produce y exporta, porque México produce y exporta. Panamá no exporta nada más que si quítele el cobre y solo exportamos $1.000 millones al año. Importamos $8.000 millones en mercancía al año. O sea, importamos 7 veces más de lo que exportamos. No somos comparables. Oye, Hitler, No. se me acabó el tiempo. ¿Te parece si nos hablamos entonces el miércoles? El miércoles nos vemos, tertulia. Guillermo, sin falta, si nos permite los cierres de calle. Ahí vamos a estar. Un abrazo a ti. Casi quedo atrapado por un cierre de calle, para que sepas. Bueno, te mando un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Ancón. Manden sus preguntas, yo realmente no tengo discriminación. Sí, yo te voy a reenviar una para que la tengas de tarea para la otra semana. ¿Cómo no? Un abrazo. Hitler Cigarrista, director del Capital Financiero, periodista con nosotros aquí en La Mañana Ancón.